sentido vertical como en sentido antero-posterior. Por lo tanto, esa musculatura va a actuar siempre y cuando exista o esté diseñado el sistema para ello. O sea, y de eso hablamos lo que es la presión pleural. Lo que sucede es que los pulmones tienen un tejido conectivo precisamente que tiene dos capas, es una doble capa que está alrededor del pulmón y que tiene un espacio entre ambas, ¿sí? Y a eso denominamos el tejido pleural. Este tejido pleural tiene un líquido interno que se puede medir y precisamente acá, si ustedes ven, la presión a nivel del líquido pleural es de 3 milímetros de mercurio. Las presiones generalmente se miden en este sentido, ¿no? En milímetros de mercurio. Por lo tanto, entre esta capa de acá, sí, la capa externa que está pegada a la capa muscular y por supuesto a la caja torácica posteriormente de esta otra capa, es una, y la otra que está adosada acá abajo, que es adosada a lo que es el diafragma, que les decía la anterior vez que representa aproximadamente el 70%, se le atribuye aproximadamente el 70% de lo que es la capacidad respiratoria en cuanto a lo que es la inspiración y la ampliación de la capacidad pulmonar en sentido vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender la presión pleural? Es por eso que cuando esto también se perfora, si ustedes hicieran un orificio acá, en este segmento, con algún instrumento, cuando ocurre algún accidente, se perfora la pleura, estos pulmones colapsan. Y vamos a hablar más adelante a qué nos referimos por colapsar, para entender lo que significa colapso pulmonar, ¿sí? Cómo colapsa o cómo este pulmón tiene un problema, que es el colapso pulmonar, y que es solucionado por una sustancia denominada surfactante, por ejemplo. Bueno, el punto es el siguiente. Esta presión pleural es comparada a estos tejidos, es comparado como cuando nosotros pegamos dos vidrios. Ustedes si pegan dos vidrios, ustedes van a manejar losetas de vidrio, por ejemplo. Entonces, cuando las dos losetas de vidrio se unen en su superficie plana, lo que va a suceder es que va a haber una presión, pero no va a haber presión si es que no hay líquido. Por lo tanto, en esta superficie hay una sustancia líquida, ¿sí? Líquido intersticial, precisamente, ¿sí? Que está en medio de estas dos capas. Entonces, si ustedes mojan las losetas de vidrio, entonces cuando quieran levantar y la ponen en la mesa y está mojada la superficie y uno está sobre otro, agarran el de arriba y quieren levantarlo, automáticamente las dos losetas se levantan. Después, por el peso, por supuesto, se pueden separar, pero a eso se refiere con la presión pleural, o sea, que entre dos superficies con un líquido intermedio va a existir una fuerza que jale al otro elemento, ¿no? Un elemento va a jalar al otro elemento, va a generar una fuerza de presión, una fuerza que le obligue a moverse. Bueno, por lo tanto, cada vez que nosotros inspiramos y expiramos, lo que va a suceder en la inspiración especialmente, la caja torácica se eleva gracias a la acción muscular y los pulmones se van a ampliar gracias a que existe este tejido conectivo acá, denominado la pleura, y que en ese tejido existe una presión pleural, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Este les decía que es el principal músculo, el diafragma. Fíjense acá cómo divide, cómo este músculo está dividiendo la caja torácica de lo que es la cavidad abdominal. Por lo tanto, es atravesada solamente por una parte que se llama el ilio, igual por lo que es el esófago para que entre al estómago. Y por supuesto, bueno, hacia la parte posterior encontramos lo que es la columna vertebral, pero no la atraviesa. El único que lo atraviesa este músculo es el esófago, ¿eh? Después nadie más, pero está obviamente bien sellado, ¿sí? Bueno, cuando este músculo se contrae, entonces lo que va a hacer es tirar para abajo. Cuando este músculo se contrae, lleva para abajo y amplía la capacidad torácica, ¿no? En sentido vertical. ¿Y cómo logra hacer eso? ¿Por qué? Porque está unido acá por la pleura, y en esa pleura hay un líquido intersticial, un líquido en medio, hay una presión. Por lo tanto, cuando este músculo se mueve para abajo, en la contracción, lo que va a generar es
la distensión de los pulmones en sentido vertical y ligeramente en sentido anteroposterior, pero generalmente es en sentido vertical. Y los otros músculos que vamos a ir viendo son los que van a generar, vamos a poner esta imagen, ahí, ¿ven? Tenemos algunos músculos. ¿Está bien? Veamos acá. Todos estos músculos que están acá son los músculos intercostales externos, por ejemplo, los músculos intercostales internos, los músculos esternocleidomastoideos, los serratos anteriores, escalenos, el diafragma, todos los músculos están en este segmento. Pero fíjense lo siguiente, existirán músculos propios que son de la inspiración y existirán músculos que son propios de la expiración. ¿Cuál es el principal músculo de la inspiración? Si yo les pregunto eso, ¿cuál es el principal músculo de la inspiración? El diafragma. Esa es la respuesta. Se le atribuye el 70%. ¿Está bien? Listo. ¿Cuál es el segundo músculo de la inspiración? Otros. Intercostales externos. Entonces vamos a ver los intercostales externos. Otro músculo, esternocleidomastoideo. No, a ver si tengo una imagen acá. No la tengo. Bueno, el esternocleidomastoideo, que va de esta porción, ¿sí? Ya sabemos hasta dónde, hasta la apófisis mastoides, por eso se llama esternocleidomastoideo. Entonces, este músculo de acá eleva la caja torácica. Entonces, estamos viendo diafragma, músculo de la inspiración, intercostales externos, músculos de la inspiración, esternocleidomastoideo, claro, porque eleva la caja torácica y amplía, además que el diafragma está tirando para abajo, el esternocleidomastoideo tira un poco y amplía en sentido vertical. Los serratos anteriores y los escalenos también son músculos de la inspiración. Entonces, ojo con eso, ¿no? Músculos intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores, escalenos, diafragma. De todos estos, el diafragma se le atribuye el 70% y los demás el 30%, tanto de elevación de la caja torácica y la ampliación de la caja torácica por parte de lo que son los músculos intercostales externos. Los músculos de la expiración, por el contrario, nada más son los intercostales internos, los que están acá, ¿sí? En este segmento, y los rectos abdominales, ¿no? Los rectos abdominales, que estarían acá. Porque acá en el abdomen nosotros tenemos los rectos abdominales, los horizontales, que se van a ir entrecruzando ese nivel. Entonces, dos músculos de la expiración, que serán los intercostales internos y los rectos abdominales. Entonces, esa es la mecánica de la ventilación pulmonar. Entonces, con cada inhalación pasa eso, ¿no? Aquí tenía la imagen del esternocleidomastoideo, los músculos del cuello, los serratos anteriores, que van a elevar la caja torácica, los músculos intercostales internos, ¿no? Y los rectos abdominales. Bueno, aquí es un ejemplo de lo que eran, lo que les he mencionado, ¿no? La parte de la musculatura. Veamos algo de lo que son los volúmenes. Voy a colocarlo todo, ¿sí? Entonces, para empezar un poco a ir adentrándonos un poco más, nosotros tenemos que ver lo que es las capacidades pulmonares. Entonces vemos que existen varios aspectos que se toman en cuenta en esto para el análisis de un buen funcionamiento del aparato respiratorio. Y nos vamos a referir como el volumen de ventilación pulmonar. Ojo con eso igual, esto lo tienen que comprender bien, que solamente por conocer, por el área de la salud, por supuesto que tenemos que saber, porque ustedes dentro de la historia clínica van a hacer cuánto es, por ejemplo, la frecuencia respiratoria que uno tiene que tener. Entonces, la frecuencia respiratoria estará relacionado con lo que es la ventilación pulmonar. Y la ventilación pulmonar, ojo, no es otra cosa que la inspiración y la expiración. Esa es la ventilación pulmonar. O sea, tú inspiras, introduces aire atmosférico y expiras el contenido de los pulmones que se ha producido por el intercambio gaseoso. Entonces tenemos la ventilación pulmonar. Pero ahora la capacidad es 500 ml. La ventilación pulmonar es 500 ml. Eso ha sido medido
Hay un método que se utiliza para analizar los pulmones y todo eso, se llama la espirometría, por ejemplo. Entonces, vamos viendo que se puede medir. Entonces, la ventilación pulmonar son 500 ml. Hay un volumen de reserva inspiratoria. Eso quiere decir que cuando nosotros respiramos, no introducimos toda la cantidad de aire que podemos introducir. O sea, acá se da 500 ml. Vamos a ponerlo aquí. 500 ml. ¿Sí? Pero esta será la capacidad que nosotros podemos introducir aire y sacar aire. No, no es la capacidad total. Esto es la capacidad fisiológica que hacemos en cada proceso respiratorio. ¿Sí? Inspiración y expiración. Pero tenemos una capacidad de reserva inspiratoria. Eso quiere decir que nosotros podemos introducir más aire de esta cantidad de 500 ml. Y en su texto está mal, corríjanlo por un error seguramente de taipeo, dice 300 ml. No es 300 ml, es 3000 ml. O sea, fíjense acá que la capacidad de reserva inspiratoria es 3000 ml. ¿Sí? 3000 ml. Eso quiere decir 3000 ml. Eso quiere decir que yo puedo introducir más aire todavía, ¿no? Entonces podemos introducir más aire de lo que normalmente lo hacemos. Entonces a eso se denomina reserva inspiratoria. Y todos pueden hacerlo ahora. Están respirando normal, pero todos pueden inspirar, que es lo que les ocurre cuando suspiran, ¿no? Entonces ahí introducen más aire de lo necesario. Un suspiro no es porque estás enamorado, es porque tu capacidad pulmonar necesita mayor cantidad de oxígeno. Bueno, y también a veces cuando estás... Bueno, entonces es porque tu cuerpo te lo está exigiendo que introduzcas más aire de lo necesario. Entonces eso se llama capacidad de reserva inspiratoria. Tenemos una capacidad, por lo tanto, si podemos introducir mayor cantidad de aire que lo que normalmente y fisiológicamente nosotros hacemos en el volumen de ventilación pulmonar, también tenemos una capacidad de que podemos expirar más. Entonces tenemos la reserva expiratoria. O sea, esto también quiere decir que podemos botar más aire de lo necesario. Y esto los hombres lo sabemos, más que todo cuando te hacen un corto en el estómago. Ahí andábamos jugando algunas veces, o bueno, no sé si ahora lo hacen, pero antes nosotros hacíamos de darte un pequeño golpe en el estómago, específicamente muy a la altura del diafragma, que ayuda a que tú expulses más aire y te dejan sin aire. Y el término en la jerga popular es precisamente te vamos a sacar el aire, ¿no? Entonces te dan un corto, se lo llamaba así, un corto, un pequeño golpe en el diafragma, donde tú expulsas todo el aire, no todo el aire, por supuesto, sino una mayor cantidad de aire que tú puedes expulsar en una inspiración y expiración normal, fisiológica, ¿no? Entonces tienes un volumen de reserva. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria? 1100 ml. Entonces fíjense, lo que hacemos fisiológicamente todo el tiempo es 500 ml. Tú puedes introducir hasta 3000 ml más de lo que haces normalmente en una inspiración forzada, ¿no? Y puedes expulsar aire forzadamente, por supuesto, más también de estos 500 ml. Entonces, puedes introducir mayor cantidad y puedes expulsar mayor cantidad, y esto es 1100 ml aproximadamente, ¿no? 1100 ml. 1100 ml, ¿no? Y luego tenemos un volumen de reserva residual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos expulsar más aire de lo que normalmente hacemos. Podemos introducir más aire de lo que normalmente hacemos. ¿Pero los pulmones se quedan sin aire? No, no se pueden quedar sin aire. Por lo tanto, tenemos un volumen de reserva residual, se llama. Entonces, lo que queda en los pulmones, que es lo que no sale, es aproximadamente 1200 ml. ¿Está bien? 1200 ml. Entonces, tenemos 1200 ml. ¿Sí? ¿Listo?
Y luego después vamos a empezar a ver cuánto es, en base a esto, vamos a empezar a ver cuánto es lo que es los parámetros fisiológicos de lo que es la frecuencia respiratoria en un minuto, para ver si el paciente no está con algún problema y detectarlo, ¿no? Entonces, fíjense esto. Hemos hablado de la capacidad pulmonar, de ventilación pulmonar. No se confundan con esto. Hay una capacidad de ventilación alveolar. Eso ya es referido al alveolo o a los alveolos en realidad, ¿sí? No se confundan con eso. Habíamos dicho que lo que es fisiológico es que aproximadamente 500 ml es lo que nosotros vamos a introducir en una inspiración fisiológica. ¿Está bien? 500 ml. La pregunta es, ¿estos 500 ml se produce la ventilación alveolar? La respuesta es no. Tiene que ser menor. Entonces, los estudios demuestran que aproximadamente 350 ml es lo que se va a producir la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? No es otra cosa que la hematosis. ¿Qué es la hematosis? No es otra cosa que el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces, pregunta, ¿sí? ¿Cuánto es la ventilación alveolar? 350 ml. ¿Qué representa la ventilación alveolar? Representa el intercambio gaseoso, o sea, la hematosis, intercambio de oxígeno. ¿Y qué pasa con los 150 que restan? Porque de 500 ml que yo inspiro, solo 350 se va a intercambiar acá con el torrente sanguíneo que viene, ¿sí? Con el torrente sanguíneo que está viniendo acá, todos estos capilares que vienen acá, ¿sí? Y que forman esta malla. Entonces, solamente 350. ¿Qué pasa con los otros 150? Se quedan en lo que se denomina el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Son las vías respiratorias. Estamos hablando de lo que es la faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. O sea, en todos los conductos, bueno, por supuesto en esta área, sí, no queda mucho, pero en esta otra sí va a quedar. Entonces el espacio, esos espacios, ¿sí? Que se le denomina espacio muerto porque es un espacio donde no va a ocurrir nada, simplemente queda el aire ahí, que después va a ser expulsado. Entonces se llama espacio muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque no ocurre nada. ¿Y cuál es el espacio muerto? Los conductos, ¿no? Los conductos que conducen el aire precisamente hasta lo que son los alvéolos pulmonares. ¿Está bien? Listo. Ahora veamos, entonces, ya sabemos qué cantidad de aire se ha introducido acá. Lo último, no se confundan ventilación alveolar con ventilación pulmonar. Es distinto. Entonces, ¿qué pasa acá ahora cuando el aire llega a la al alveolo? ¿Sí? En el alveolo nosotros vamos a tener primero una cantidad de células que revisten este epitelio, ¿sí? Y vamos a tener células que son tipo 1, también denominadas neumocitos tipo 1, que recubren, ¿sí? Que recubren todo este epitelio acá, todo lo que estamos viendo acá, todo este segmento. Entonces tenemos neumocitos tipo 1. ¿Está bien? Todos son células, ¿sí? Son células. Todo esto lo que está aquí son células. Y fíjense acá, en este segmento, tenemos una cosita celeste, no sé si se nota en la imagen, espero que sí. Vean aquí, ¿lo ven? Tenemos este celeste aquí que cubre. Acá se nota igual, ¿ven? Este es un poco rosa, en cambio este es un poco celeste. Esto es un líquido, por si acaso, que ahora lo vamos a ver qué representa. ¿Está bien? Entonces tenemos células alveolares tipo 1, que en otro caso o en otro texto lo van a encontrar como neumocitos tipo 1. ¿Está bien? Neumocitos tipo 1. Y tenemos también los neumocitos tipo 2. Fíjense, es este, pero ya es un neumocito mucho más grande, ¿lo ven? Este ya es mucho más grande. Entonces este es un neumocito tipo 2. Y el neumocito tipo 2 tiene otro tipo de funciones. ¿Está bien? ¿Qué encontramos? ¿Recuerdan que les dije cuando hablamos del sistema inmunológico? No, en la práctica hablamos del sistema inmunológico. Bueno, pero no sé si recuerdan que les dije que el sistema estaba distribuido por todo lado, ese sistema de macrófagos,
Pues entonces, si lo encontramos en los pulmones, lo encontramos en el cerebro, lo encontramos en el tejido conectivo, lo encontramos en el vaso, lo encontramos en el hígado, lo encontramos en todo lado. O sea, hay una distribución de macrófagos, pero como macrófagos, ojo con eso, como macrófagos están. ¿Y cuál es la diferencia de decir que tenemos un macrófago? Que el macrófago ya es una célula madura, que está lista para atacar, o sea, tiene capacidad fagocitaria. Ustedes recordarán que los neutrófilos y los macrófagos del sistema inmunológico son las células que tienen gran capacidad fagocitaria porque son células de defensa. Y este macrófago precisamente que encontramos acá y encontramos en todo, distribuidos en todo nuestro cuerpo como macrófago, es una de las primeras líneas de defensa. Guyton lo dice en su texto, lo explica bastante bien. Entonces, esta es una célula de defensa que, porque el aire puede entrar contaminado y tiene que defender, por eso está acá. Entonces, este macrófago es parte del sistema inmunológico muy importante que va a reaccionar ante cualquier agente que entre a este nivel. Obviamente, si es rebasado, puede ser que sea vencido, pero generalmente es el primero que va a encender la alarma. ¿Por qué? Porque no se olviden que este macrófago es un presentador de antígeno. Bueno, cuando ocurriera algo acá, también van a salir muchos neutrófilos. ¿Por qué? Porque acá tenemos un capilar. Acá tenemos otro capilar. Entonces, de acá, debido a esta pequeña distancia, si es que hubiera una inflamación, y eso es lo que ha pasado con el COVID igual, había una respuesta inflamatoria muy brusca, entonces produce vasodilatación y empiezan a salir todo acá. Y vamos a ver los problemas que ocurre aquí dentro del alveolo. Entonces, este es el primero que ataca, no se olviden. Este es el primero que ataca, el número 1. Este que está aquí, es un centinela que está aquí. Después, si se produciera una inflamación, entonces ya vienen los neutrófilos y empiezan a venir acá y a defender todo el lugar, ¿no? Y después, si los neutrófilos no son suficientes, entonces de aquí van a salir, ¿quiénes? Los monocitos. Y los monocitos, una vez que salgan, se van a volver en macrófagos, pero eso va a tener un tiempo entre 7 a 10 días aproximadamente. Nos vamos entendiendo lo que va sucediendo acá. Entonces, encontramos varios tipos de células. Por ejemplo, tenemos las células tipo 1, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, que vamos a ver qué funciones cumplen. El macrófago estamos viendo qué función cumple. Y luego, a este lado tenemos precisamente los vasos sanguíneos, que igual les he explicado qué función cumple en todo nuestro organismo, no es acá nomás, sino es en todo en general. Deja salir células de defensa para que puedan defender el lugar si es que se lo requiere. Pero en este caso lo más importante es el transporte del dióxido de carbono y del oxígeno hasta los pulmones para que acá ocurra lo que es la hematosis. ¿Y por qué ocurre la hematosis? El intercambio gaseoso. Vamos a ver más adelante que se debe en gran parte a lo que son las presiones de oxígeno y presiones del dióxido de carbono que ejercen, porque son unos gases. Por lo tanto, no se olviden de esta distancia igual y posteriormente 0,2 de micra, que es el espacio que existe entre esto. Entonces tiene una conexión tan íntima que aquí simplemente tiene que haber un proceso de difusión. ¿Se imaginan que el proceso sea transporte primario activo con gasto de energía? No viviríamos nunca, ¿no? Porque con gasto de energía respiramos todo el tiempo hasta cuando dormimos. Entonces, acá tiene que ser un proceso de transporte, no sé si recuerdan los tipos de transporte, tiene que ser difusión, ¿listo? Simple, porque aquí tiene que ocurrir el intercambio todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar de los problemas que tiene el alveolo. Voy a tratar de colocarlo todo. Bueno, a ver. Entonces, les hago recuerdo. Tiene un epitelio y estos de acá, estas células que ustedes ven aquí, estas de aquí, lo he representado como neumocitos tipo 1 o células tipo 1. ¿Está bien? Estos otros de acá lo he representado como neumocitos tipo 2. ¿Está bien? Listo. Y este de acá es el líquido. El líquido. ¿Está bien? Esto punteado es líquido. Entonces, además, esto de acá tiene un líquido.
líquido, para que no se les olvide. Listo. ¿Qué pasa con el líquido? ¿No se han dado cuenta que igual si ponemos una gotita de agua junto en una loseta de vidrio, todos hemos visto eso y si no lo han visto, háganlo. Pones una gotita de agua, una gotita nada más, en una loseta de vidrio. ¿Sí? Luego le pones una gotita de agua al lado. Tienen una fuerza de atracción. Las moléculas de agua tienen una fuerza de atracción. Y no sé si ustedes han visto, ¡pup!, se juntan, porque tienen una fuerza de atracción. Entonces, si nosotros tenemos acá en esta superficie líquido, entonces todas las moléculas en este segmento de la superficie que reviste este epitelio tienden a generar una atracción. Por lo tanto, este radio de este alveolo, todo este segmento, tiende a querer colapsar. O sea, tiende a querer jala para este lado, todos empiezan a jalar para un lado, para el otro lado, ¿sí? Todas las moléculas de agua empiezan a tirar para un lado en este sentido. Ahora les voy a hacer el ejemplo, ¿sí? Todas estas empiezan a generar una fuerza, ¿sí? Entonces, las moléculas de agua acá quieren colapsar. Por lo tanto, imaginen que esto es un globo. Ustedes le están agarrando acá para que no se escape el aire, pero cuando ustedes sueltan el globo, ¿qué hace el globo? Colapsa, o sea, se desinfla. Esto imagínense que es como un globo inflado y que si ustedes le sueltan aquí la boquilla, entonces todo el aire se escapa. Obviamente que no es tan así, pero se le ha atribuido de que este líquido de acá hace de una presión, ejerce una fuerza que va a hacer que este alveolo colapse. ¿Se imaginan? Tenemos 300 millones de alveolos. Son tan pequeños y eso obviamente el diseño tiene una razón de ser, ¿no? Entonces cada alveolo quiere colapsar. Entonces el problema de los alveolos pulmonares es de que todo el tiempo quieren colapsar. Y este problema de colapso pulmonar, de colapso alveolar, ha sido descrito por Laplace junto con un ayudante que se llama Jung. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Ponemos el agua. Estas moléculas de agua de acá de la superficie, porque estas de acá, todas, fíjense, voy a volver a repetir el ejemplo. Todas las moléculas de agua, este es un corte, digamos, hemos elegido este lugar y le hemos hecho un corte. Tic, tic, listo, ya está. Entonces, esto es un segmento agrandado. Aquí está el epitelio, todo. Bueno, entonces todas las moléculas tienen unas fuerzas de atracción, pero las moléculas que están en esta parte de acá, en la base, todas sus fuerzas de atracción están equilibradas. Esta también está equilibrada. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de atracción con este. Vamos a tomarle de ejemplo a este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. Esta molécula de agua. Le quiere atraer a este y está equilibrado. Le quiere atraer a este y está equilibrado. Le quiere atraer a este y está equilibrado. ¿Sí? Entonces están equilibrados un poco las fuerzas, pero los de la superficie, estos de acá, no tienen un equilibrio porque les falta una fuerza acá. Entonces esta fuerza de aquí, esta de este de acá, le quiere jalar hacia abajo. Las fuerzas quieren hacer que estas moléculas de agua quieran introducirlas dentro. Por eso es que el alveolo, como es un círculo, tipo una esfera, ¿sí? Entonces quiera colapsar, al igual que un globo, les decía. Entonces estas moléculas de agua, fíjense de acá, esas, las de la superficie, las que se están intercambiando, entonces quieren ser atraídas hacia adentro. Entonces quieren jalar para abajo. Entonces este problema de la presión de colapso ha sido descrito, les decía, por Laplace, y el organismo le ha solucionado este problema con una sustancia que se llama surfactante. Vamos a ver qué es el surfactante. Entonces, ¿qué describió Laplace? ¿Sí? Bueno, se genera una presión de colapso. Entonces, él ha dicho que el problema de los pulmones, y en algunos casos, porque en algunos casos hay falta de surfactante, hay enfermedades en las que puede haber alteraciones. Entonces, él primero ha descrito que la presión de colapso
es 4 veces la tensión sobre el radio. A ver, ¿qué es eso? La presión de colapso quiere decir la fuerza que ejercen las moléculas de agua para que este alveolo se desinfle y colapse. El desinflarse, como el globo, no le vamos a decir desinflarse en este caso, le vamos a cambiar y vamos a decir que es colapso. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces, la presión de colapso, con la que quiere colapsar Laplace lo describió como 4 veces la tensión superficial, porque estos puntideos de acá yo lo he dibujado como para que se entienda lo que es la tensión superficial, porque se está generando una tensión por las fuerzas que ejercen las moléculas de agua. Y será relacionado, hay que relacionarlo con algo, con el radio. ¿Qué quiere decir el radio? El tamaño del alveolo, porque puede haber un alveolo de este tamaño y puede haber un alveolo más pequeño, ¿sí? Puede haber un alveolo más chico, puede haber otro alveolo más pequeño acá, entonces es un alveolo grande. Entonces habrá una diferencia de presión de colapso en relación a lo que es el radio, que sería el tamaño del alveolo. ¿Está bien? El radio. Sí. Y la tensión superficial será el líquido, la fuerza que ejerce. Entonces ya les he explicado. Presión de colapso es la fuerza con la que esto se quiere desinflar, podríamos decirlo así. Tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas de agua para que exista la presión de colapso. Y el radio es independiente porque dependerá del tamaño del alveolo. ¿Está bien? Pero Laplace dijo, cuando analizamos, bueno, y lo descubrieron con las pompas de jabón. ¿Quién no ha visto una pompa, una burbuja de jabón? Todos hemos hecho alguna vez una burbuja de jabón. Cuando ustedes agarran y soplan, esa burbuja de jabón, ¿revienta o no revienta? Revienta. ¿Por qué revienta? Y eso precisamente se dieron cuenta, el experimento se dieron cuenta ahí, de que para que reviente una pompa de jabón, una esfera de jabón producida por nosotros, había presiones que hacían que reviente. ¿Cuáles son las presiones? La presión interna, que será la presión de colapso interna, es interno, o sea, es la presión que se ejerce acá gracias a la tensión superficial, pero en la pompa de jabón también había una fuerza externa, o sea, el aire atmosférico. Entonces, Laplace dijo, la presión de colapso de una burbuja de jabón, ¿sí?, es 4 veces la tensión superficial igual a radio. Entonces dice, hay fuerzas internas y hay fuerzas externas. Fuerzas internas de la propia pompa de jabón por el líquido que hay, que es parecido, y las fuerzas externas es obviamente por el aire que se encuentra alrededor y la presión atmosférica que puede existir. Entonces no puede ser 4, por lo tanto tiene que ser la mitad. ¿Por qué? Porque en el alveolo pulmonar no tenemos algo acá afuera, no tenemos nada que le una fuerza. Entonces la fuerza simplemente es una fuerza interna, porque aquí afuera no hay nada. Entonces, ¿cuál será nuestra fórmula? Cambia la fórmula y dice, la presión de colapso es solamente 2 veces la tensión superficial sobre el radio. ¿Por qué 2 y no 4? Porque acá 2 le atribuyeron al colapso interno, a la tensión superficial, y 2 a la parte externa, en la pompa de jabón, perdón. Y en el pulmón, como le eliminamos la parte externa, nos quedamos con 2. Entonces eso es. Lo voy a poner todo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Laplace? Dijo que esto es proporcional e inverso en ambos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Dijo, cuando la presión de colapso, si es que la presión de colapso aumenta, esta flechita está representando el aumento, ¿sí? Cuando la presión de colapso aumenta, es porque aumenta la tensión superficial. Entonces, cada vez que la tensión superficial aumente, y la tensión superficial estaba dada por el líquido, entonces entenderán que si nosotros nos llenamos un poquito de agua en los pulmones o hay mucho líquido,
Imagínense que hubiera más líquido del necesario en cada alveolo pulmonar. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hay más líquido en el alveolo pulmonar? Lo que hay, la tensión superficial aumenta. Como aumenta la tensión superficial, aumenta la presión de colapso. Entonces es directamente proporcional la presión de colapso sobre la tensión superficial. Vuelvo a repetir para que no se chipen en esto. La presión de colapso será directamente proporcional sobre la tensión superficial. ¿Sí? O sea, uno depende del otro. Pero será inversamente proporcional al radio. ¿Está bien? Ahora les voy a explicar por qué es eso. ¿Sí? Y como la presión de colapso es directamente proporcional sobre la tensión superficial, pero es inverso al radio, y eso quiere decir, si hay alveolos más chicos como este o más grandes como este, entonces esto también se va a ver afectado, ¿no? Va a ser inversamente proporcional. Eso quiere decir que un alveolo más chico tiene la capacidad de colapso mayor que una más grande, más o menos algo así es. ¿Está bien? Bueno, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que si la presión de colapso o la tensión superficial disminuye, ¿qué pasa sobre la presión de colapso? Si la tensión superficial disminuye, la presión de colapso, al ser directamente proporcional, también disminuye. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que sucede. Los problemas del alveolo, uno de los problemas que tiene el alveolo es el colapso. El pulmón todo el tiempo quiere colapsar. Por eso es que cuando se perfora el pulmón, colapsa. Dicen, ha habido perforación de la pleura y colapso. Si se llena de líquido o hay alguna alteración, entonces también hay colapso. El otro problema que tiene el pulmón, al haber las presiones, las tensiones acá, va a ver que quiere y está muy próximo. ¿Recuerdan cuánto era la distancia entre el capilar aquí y el alveolo? 0,2 de micra, ¿no? Entonces, al estar tan próximo acá, cuando esto quiere colapsar en este sentido, quiere achicarse, quiere desinflarse, dicho de otra manera, quiere desinflarse, entonces genera una fuerza hacia el capilar, hacia este capilar. ¿Se imaginan capilar? Capilar. Bueno, no puedo escribir. ¿Se imaginan que este alveolo quiera colapsar por alguna razón? Y acá haya inflamación, que era la respuesta del COVID, por ejemplo, una alteración exagerada de la inflamación, por eso teníamos que tomar, hasta corticoides se tomaba para mitigar un poco el edema que se producía. No se olviden que hay histamina, ¿recuerdan la histamina? La histamina promueve la permeabilidad capilar y la vasodilatación, por lo tanto deja salir líquido. Entonces, como deja salir líquido estos capilares aquí porque puede haber una inflamación, entonces esta presión de colapso jala el líquido acá. Entonces, el otro de los problemas que puede haber acá es edema. El colapso se puede arrastrar células. Y acá en el líquido podemos encontrar líquido con neutrófilos, linfocitos y todo en la primera línea, pero si sigue absorbiendo más, entonces acá se llena más líquido. ¿Y recuerdan lo que decíamos aquí? Entonces hay un problema que va a ocurrir a este nivel, se empieza a llenar de más líquido y más líquido y más líquido. El edema. Y si hubiera infecciones, bacterias que están acá, se llena y colonizan más todavía, ¿no? Entonces, puede jalar. Entonces, el edema es otro de los problemas. La presión de colapso es otro de los problemas. O sea, el alveolo pulmonar tiene un montón de problemas que el organismo ha sabido solucionarlos, ¿no? Con esta sustancia que se denomina surfactante o agente tensioactivo también se lo llama. Lo van a encontrar como agente tensioactivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión de colapso directamente proporcional a lo que es la tensión superficial y lo que es el tamaño del alveolo, que sería el radio. Entonces son directamente proporcionales. Entonces surfactante lo van a encontrar en otros textos como agente tensioactivo. ¿Por qué? Porque actúa sobre la tensión superficial. Entonces aquí es donde ayuda.
Y ya vamos a ver cómo ayuda. Voy a ponerlo todo. Vamos a ponerlo todo ahí. ¿Está bien? Listo. El surfactante es una sustancia producida por estos amarillos. Y este amarillo es un neumocito tipo 2. Es un neumocito tipo 2. Perdón, este es el neumocito tipo 2, perdón. Este es un neumocito tipo 2, esto borren. Me equivoqué. Este es el neumocito tipo 2. Entonces, este es otro neumocito tipo 2 y todos los demás son neumocitos tipo 1. ¿Está bien? Entonces, los neumocitos tipo 2 o células tipo 2 son los que van a producir al agente surfactante. Entonces, este es el surfactante. ¿Está bien? Surfactante. Y el surfactante no es otra cosa que tiene una composición de 90% de lípidos y 10% de proteínas. Vamos a ver para qué los lípidos y para qué las proteínas. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿ustedes ven que el agua y el aceite se mezclan? No. Si hacemos el experimento lo mismo, se van a dar cuenta. Ustedes tienen un vaso con agua, llénenlo hasta la mitad. Le echan gotitas de aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Flota. ¿Sí o no? Flota en la superficie. Por lo tanto, este agente surfactante, que nace de forma enrollada un poco, bueno, no les voy a complicar la vida cómo es esto, sí, lo voy a dejar de manera general nada más, que se entienda que el agente surfactante, una vez producido, empieza a migrar hacia la superficie, porque no se puede quedar ahí, porque es lípido, y el lípido es grasa. Entonces empieza a emerger acá. Liberan y empieza a salir. ¿Y qué es lo que genera? ¿Se acuerdan? Miren, esta molécula de agua tiene sus fuerzas equilibradas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Todo está equilibrado. Esta de acá lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí hay otra molécula de agua. Acá hay otra molécula. Entonces está equilibrada sus fuerzas. Pero fíjense los de esta superficie, los de aquí, este lugar. No tienen fuerzas equilibradas en este segmento. Por eso es que todo el tiempo quieren introducirse. Las fuerzas de tensión quieren introducirlas. Entonces, para equilibrar, el organismo ha dicho, me voy a generar este surfactante y este surfactante se viene y se acomoda aquí. Entonces, este es el surfactante. Pero ¿dónde ha sido producido? En el neumocito tipo 2, acá. Por lo tanto, sale hacia la superficie, flota acá y le da el equilibrio a la tensión superficial, porque aquí le absorbe a este, lo quiere jalar, pero como esto es grasa, no lo puede introducir. Esta grasita no la puede meter dentro. Entonces aquí se equilibra. Por eso el surfactante es un agente que ha venido a solucionar ese problema de tensión y la fuerza que le genera acá hace de que haya un equilibrio, porque la grasita no se va a introducir a este nivel, el tejido, el lípido no se va a introducir. Por lo tanto, toda la superficie acá estará recubierta de un agente tensioactivo denominado surfactante. Entonces, surfactante lo que va a lograr es el equilibrio para estas moléculas de agua que estaban en la superficie y ya no quieran introducirse dentro porque ya han encontrado el equilibrio acá. ¿Está bien? Listo. El otro 10% son proteínas. ¿Está bien? Y las proteínas, fíjense, de este tipo, proteínas tipo A, B, C, D, hay inmunoglobulinas. ¿Para qué sirven? ¿Recuerdan que existe un marcador? Ustedes le conocen con el nombre de hacer más apetitosa a las bacterias para comérselas o al microorganismo. No vamos a tomarnos con las bacterias, sino al microorganismo. Y ese proceso en realidad yo les dije que era el proceso de opsonización, y la opsonización no es otra cosa que un marcado, pues las proteínas de aquí funcionan como un sistema de marcado. ¿Para qué? Para que ese macrófago que está en el lugar sea más fácil detectarlo, siendo que el macrófago los puede detectar, pero cuando es necesario en el pulmón está dotado de estas proteínas que van a funcionar como opsoninas, ayudar a la opsonización. Quiere decir que cualquier elemento bacteriano, cualquier elemento microorganismo, de manera general, ingresara
Entonces, estas proteínas ayudan a marcar para que el sistema inmunológico lo reconozca más fácil. Entonces, por eso encontramos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. ¿Está bien? Entonces sirven para el marcado, como el sistema de complemento en la sangre. Bueno, espero que se haya entendido esto entonces de lo que es el agente y los problemas del agente surfactante y los problemas que tiene de colapsar. De aquí vamos a entender después cómo se produce el intercambio gaseoso entre lo que ya viene aquí el oxígeno y lo que es el dióxido de carbono en el vaso sanguíneo que va a estar a este nivel, ¿no? Bueno, y esto era solamente para recordarles, ¿no? Solucionado por el surfactante. Presión de colapso directamente proporcional sobre la tensión superficial, pero inversamente proporcional al radio. ¿Sí? Bueno, la próxima vamos a ver esto, lo demás.